Cuando se trata de citar un texto, la cosa podría ser bastante confusa. El objetivo principal de cualquier cita es dirigir al lector a la fuente original, preferiblemente con un formato adecuado, pero tampoco es tan difícil como parece. Los 3 manuales de estilo principales a los cuales puedes atenerte son el de la MLA, o Modern Language Association, el manual de estilo de la American Psychological Association, mejor conocido como APA, y el manual de estilo de Chicago. Tu profesor o tutor te indicará cuál de ellos debes utilizar. Editar pasos. Editar. Citar la Declaración de los Derechos Humanos Universales con la APA. Crear una oración para la cita. El primer paso es crear una frase u oración que cite o parafrasee la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De lo contrario, no se necesita citar el documento. Por ejemplo, puedes escribir cómo afirma la Declaración Universal de los Derechos Humanos: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Hacer una cita. Dentro del texto, la cita en el texto se coloca al final de la oración. Se comienza con la organización. En la mayoría de los casos, al citar se comienza con el apellido del autor. En este caso, no se cuenta con un nombre de autor, sino con una organización que ha escrito y aprobado un documento colectivamente, la Asamblea General de la ONU. Por tanto, es con esta que debe comenzarse la cita. Luego, deberá añadirse una coma y la fecha. En el ejemplo anterior se escribiría como afirma la Declaración Universal de los Derechos Humanos: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La cita debe ir entre paréntesis, después de las comillas y antes del punto. También se puede incluir la cita al principio de la oración, como en el siguiente ejemplo, tal como lo determinó la Asamblea General de la ONU hace más de años. Todas las personas tienen derechos inalienables al nacer. Hacer una referencia final. La referencia final proporciona mayor información al lector, ayudándole a encontrar el documento. Dado que este documento es bastante común, no es necesario incluir tanta información como en cualquier otra cita. Sin embargo, es mejor incluir tanta información como se pueda. La cita debe quedar de esta manera: Asamblea General de la ONU, Declaración Universal de los Derechos Humanos a París. La designación se refiere al número de documento. Además, la Asamblea General se convocó en París, por eso debe añadirse como ubicación, añadir el sitio web, si se prefiere, ya que la DU es un documento muy buscado. No se necesita añadir estrictamente una dirección web. En cualquier caso, añadirla tampoco está de más, ya que informaría al lector de dónde encontrar la información completa. La cita completa sería como en el siguiente ejemplo: Asamblea General de la ONU, Declaración Universal de los Derechos Humanos a París, recuperado de http://www.un Orgen Universal Declaration Human Rights. Editar. Citar la DU con LAMLA. Comenzar con una oración que requiera de una cita. Nuevamente, se necesitará una oración literal o parafraseada que se refiera al contenido de la DU. Es la única razón por la que se necesitará incluir una cita en el texto. Se usará el mismo ejemplo anterior: como afirma la Declaración Universal de los Derechos Humanos: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Añadir una cita en el texto. Al igual que con el modelo APA, se necesitará poner la cita entre paréntesis. A diferencia de la APA, la cita se escribirá normalmente al final del texto. Se necesitará el nombre del autor, que este caso será nuevamente la Asamblea General de la ONU. En vez de citar la fecha, se escribirá el número del artículo que se está citando. De esta manera, la cita debería ser como afirma la Declaración Universal de los Derechos Humanos: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Añadir una referencia final. La MLA ha actualizado recientemente sus pautas de estilo, permitiendo más flexibilidad. Se trata de tener la máxima información en la cita, basada en los elementos clave: autor, título de la fuente, título del proveedor, aportaciones o contribuciones adicionales, versión, número, editorial, fecha de publicación y ubicación. Naturalmente, no todas las fuentes proporcionarán esa información al completo, por lo que solo se incluirá el máximo de la que se disponga. Por tanto, la referencia final deberá quedar como el siguiente ejemplo: Asamblea General de la ONU. Declaración Universal de los Derechos Humanos, Naciones Unidas, a París, art. http://www.un Orgen Universal Declaration Human Rights, consultado el de septiembre de. Editar. Citar la DU en Chicago. Comenzar con una oración o frase que requiera de una cita. Siempre se debe comenzar con una oración que requiera ser citada. Por lo general, será una oración textual o parafraseada de algún contenido de la DU. Además, la información deberá aportar algo al ensayo. Se puede usar el mismo ejemplo como
Afirma la Declaración Universal de los Derechos Humanos: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Usar una nota al pie de página, tal como con la APA o la MLA, se agregará información a la frase para informar al lector de dónde se ha extraído. Sin embargo, a diferencia de la APA o la MLA, el estilo de Chicago requiere que se utilice una nota al pie de la página. Una nota al pie de página coloca un número pequeño al final de la frase u oración, después del punto, que luego se corresponderá con el número al final de la página, donde se añadirá la información correspondiente a la cita. Ir al final de la frase y añadir una nota de pie de página. Para añadir la nota de pie de página, primero se debe colocar el cursor después del punto o las comillas, luego, se debe ir a referencias en el procesador de palabras que se esté utilizando para crear o editar el documento, y se elegirá la opción insertar nota al final. Esta acción debe colocar un número al final de la frase y al final de la página a la vez. Debe quedar como en el siguiente ejemplo: como afirma la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Subtescribir la información en el pie de página, ir a la nota correspondiente en el pie de página, al final de la misma, añadir la cita. A diferencia de la APA o la MLA, se incluirá toda la información para la cita en esta nota al pie de página. Comenzar con la organización, seguida de una coma y el título. Luego se abrirá un paréntesis, seguido de una frase que identifique el tipo de fuente, lugar de publicación y el AO, y se cierra el paréntesis. Al final, se incluirá la ubicación de la información original, como la página o el número del artículo. Como ejemplo, la nota al pie de página deberá quedar así: Asamblea General de la ONU, Declaración Universal de los Derechos Humanos, http www.un, Orgen Universal Declaration Human Rights. En la cita, A es la referencia del documento, mientras que París es la ubicación y es la fecha. El sitio web es la página de Internet donde se encontró el documento. Crear una referencia final. La referencia final en el estilo Chicago será muy similar a la nota en el pie de página. Básicamente, solo se cambiarán algunos signos de puntuación y mayúsculas para transformarla en una referencia final y escribirla al final del documento. La cita final debe quedar así: Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración Universal de los Derechos Humanos, a París, http www.un, Orgen Universal Declaration Human Rights. Solo se cambiarían las comas por puntos y por mayúsculas las letras iniciales después de los puntos. Editar referencias. Cite error treft tags exist, but not reference tag was found.